Vamos a hacer un ejercicio de la magia de estar concentrados, pero no afuera, con los sentidos, sino de estar concentrados adentro, sin los sentidos. Los voy a llevar a un lugar de vacío total, de vacío de pensamientos. Los voy a llevar a un lugar donde no pueden pensar, a un lugar donde serán espectadores de un vacío constante y continuo. Para eso vamos a hacer una pequeña práctica, ¿les parece? Luego de esta práctica, si quieren, hacemos una pequeña sesión de preguntas y respuestas para poder aclarar algunas de las experiencias que hayan tenido o algunos de los elementos que hayan sido dados en la charla. El ejercicio básicamente es el siguiente. En su momento, no ahora, les pediré que cierren los ojos. Diré una palabra. Por ejemplo, comodidad. Comodidad, de estar cómodo, comodidad. Y les diré comodidad por la O. ¿Qué quiere decir por la O? Tienen que mentalmente ver cuántas O hay en comodidad. En este caso serán 2. Muy bien. Yo diré, por ejemplo, comodidad por la O. O, por ejemplo, comodidad por la I. En este caso serán 1. Segundos después diré 2, 1, 3. Por ejemplo, transeúnte por la R. Transeúnte por la R. 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque solamente hay una R en la palabra. La palabra puede ser compuesta, por ejemplo, la casa de mi mamá por la A. Ustedes mentalmente tienen que decir la 1, casa 3, de mi mamá 2, 3 y 2, 5, 5. Pero lo piensan. Yo, pasado unos segundos, daré la respuesta y estaremos jugando. Porque una de las cosas que lleva el presente es el juego. Otra de las cosas que lleva el presente es la sorpresa. Otra de las cosas que lleva el presente es el asombro. Vamos a jugar a asombrarnos y a sorprendernos con un pequeño juego. Después de estar un rato de esta manera, es decir, les pediré que se concentren, les pediré que solamente estén atentos al juego. ¿Es claro? Es sencillo, solamente estén atentos al juego. Después de un rato, les pediré que observen su mundo interior y noten si aparecen recuerdos, noten si aparecen pensamientos. Normalmente sus mentes están rebosantes de pensamientos, normalmente. Caóticos, innecesarios, totalmente prescindibles. ¿Estamos de acuerdo? Estamos normalmente sumergidos en una vorágine de ideas sin control y sin sentido. Vamos a llegar a un lugar, vamos a llegar a un tipo de concentración interior en donde no aparece ningún pensamiento, donde hay una vacuidad absoluta. Esto no es el origen. Falta mucho pelo para moño para eso. Ese es el origen, el primero de 3 peldaños. Pero será interesante que conozcan lo que es la quietud que puede llevar al origen. Así entonces, cierren los ojos y vamos adentro. Van a escuchar una serie de palabras y vamos a buscar la cantidad de letras que hay del tipo que busco en cada una de ellas. Primera palabra. Quitemos la música, dejemos todo silencio, por favor. Primera palabra. Especialista por I. Especialista por I. 2.
especialista por A. Especialista por A. 2. El niño está en la cama. El niño está en la cama. Por L. El niño está en la cama. 2. El niño está en la cama por E. El niño está en la cama por E. 2. Atrás. 3, vale. Están atentos, muy bien. Atrás viene un coche. Todos con los ojos cerrados. Atrás viene un coche por U. 1. Atrás viene un coche por S. Atrás viene un coche por S. 1. Atrás viene un coche por I. Atrás viene un coche por I. 1. La mañana está nublada. La mañana está nublada por T de tetero. La mañana está nublada. 1. La mañana está nublada por A. La mañana está nublada. 7. El ojo me pica. El ojo me pica cuando me rasco. Por E. El ojo me pica cuando me rasco. 3. El ojo me pica cuando me rasco. Por G. 0. Ahora observen su mundo interior. Noten si aparecen muchos recuerdos o pensamientos. Notarán que todo dentro está un poco más ralentizado, ¿lo notan? No aparecen muchos contenidos mentales. Si aparece alguno, lo verán aparecer muy fácilmente y lo verán morir. Noten que ese espacio es vacío. Suele ser oscuro. Suele ser quieto. Ese espacio no tiene fronteras. Se disuelve en el infinito. No hay límite. Noten cómo hay el más mínimo esfuerzo para estar allí. Noten cómo no hay nada. Y sin embargo está lleno de vida. Noten cómo está todo quieto. Profundamente vivo. Noten que ese vacío se observa desde alguien o se observa desde algo que está atrás. Y el vacío está completamente firme al frente, inmoble, sin cambio. O en su defecto, el que observa el vacío está distribuido en todas partes de él. Noten que no aparecen pensamientos.
Si aparecen pensamientos, basta notar que existen y rápidamente se diluyen. Estaremos 5 minutos así, en silencio. Muy bien. Por favor, abran los ojos. Los juegos, en general, tienen una maravillosa propiedad. Hace que se atienda solamente a lo que es relevante. Al igual que la sorpresa y al igual que el asombro. Tienen la propiedad,
por ejemplo, junto con la novedad de que atendamos solamente aquello que es relevante, aquello que es necesario conocer. Cuando atendemos aquello que es relevante, la propia percepción cambia, se modifica. Y lo lleva inicialmente al primero de 3 peldaños de atención eficiente. El primero se llama concentración. Es lo que ustedes frecuentemente denominan concentración. En la concentración, cuando los sentidos están activos, desaparece el perceptor. Pero en la concentración, como en este segundo caso, en el juego, donde nos vamos al interior y momentáneamente se desconectan los sentidos, desaparecen todos los objetos de percepción y queda el vacío. El maravilloso vacío que muchos de ustedes han experimentado. ¿Qué es lo que hemos hecho simplemente? Atender correctamente. Es decir, situarnos momentáneamente en el presente. El situarnos en el presente puede ser de 3 características. Le llamamos concentración, como cuando ustedes me están escuchando ahora y desaparecen mientras lo hacen, o cuando estamos adentro en el juego, en el vacío. El segundo le llamamos concentración no dual. El perceptor, en vez de desaparecer, está en todas partes del campo. Y al tercero le llamamos meditación. El perceptor ya no está en todo el campo, sino en todos los campos. Estas 3 formas de cognición mágicas, de las cuales la concentración externa es la que ustedes más conocen, se pueden dar con el simple acto de una atención eficiente, de una atención correcta, que no es más que atender a lo que debe ser atendido. El juego que hicimos, les repito, tiene esta propiedad. Esta propiedad también la tiene la naturaleza. Un amanecer, un bello atardecer, nos lleva a observar solamente eso sin perdernos en otras cosas. Eso lo tiene el mar también, lo tiene el cielo cuando es de noche y está estrellado, lo tienen las flores, lo tienen los niños, lo posee la inocencia. La naturaleza nos llena de asombro, el ser humano nos llena de sorpresa. Cuando estamos inmersos en el juego, o en la sorpresa, o en el asombro, o en la novedad de ver aquellas cosas que por primera vez observamos, conocemos, o por ejemplo con el humor, cuando una persona dice algo gracioso o está contando algo simpático, de un momento a otro la atención queda dirigida solamente a ese contexto y los demás se disipan. También la atención se hace presencial cuando alguien tiene que improvisar. Entonces nos obligamos a estar aquí y ahora, no podemos movernos de este sitio porque la improvisación obliga a estar entero, completo en aquello que se está desarrollando. Hay muchas facetas que llevan a la presencia, que llevan al presente. Hay variados elementos que son quienes pueden inducir un acto de atención eficiente. En el caso que hicimos ahora, escogí el juego. Un juego sencillo. Ver cuántas consonantes o vocales hay en una palabra o en una frase. El hecho de contar
¿Cuántas hay? Les obliga a que toda su atención se vaya a esa actividad. El juego duró 3, 4 minutos, no duró más que eso. Pero 3 o 4 minutos de atención correcta son capaces, cuando cierran los ojos, a llevarlos a un tipo de concentración interior donde se revela una vacuidad, un vacío, una ausencia de contenidos mentales. Esa vacuidad es el primer peldaño de una atención eficiente. Es el primer peldaño que nos lleva al origen del origen. A algo que es profundamente estable, a algo que es profundamente firme, nos lleva a aquello que está rodeado por un inmenso abismo de diferenciación. Es un abismo al que no llega nada que tenga partes. Ese abismo está hecho de una sustancia que no permite que la fracción sumerja, lo traspase. Todo aquello que es sin partes puede traspasarlo, pero aquello que es con partes no permite que ese abismo lleve al origen del origen. La concentración es el primer peldaño de esta práctica, de una simple práctica de atención. Una práctica que lo llevará a mundos inenarrables, a mundos profundamente interesantes. A escrutar en lugares en donde la mente nunca ha estado. A escrutar en circunstancias personales que llevan al acercarse a lo infinito, a lo absoluto, a lo eterno, donde circunstancias ilimitadas pasan de ser solamente ideas a ser realidades que se pueden plasmar, pensar y sentir, experimentar claramente, a convertirse en ellas. Sobre la charla y sobre la práctica, debido a que no podré estar en las charlas, en las mesas redondas, me gustaría que hicieran alguna pregunta sobre lo que les he comentado. Aprovechemos estos minutos que quedan para poder desarrollar algún tipo de respuesta a sus inquietudes. ¿Les parece que quiere alguien preguntar algo? Les pido una cosa, que las preguntas sean cortas. Lo segundo es que las preguntas sean sobre los temas que hemos abordado o sobre la experiencia que hemos dicho. ¿Les parece? ¿Alguien quisiera comentar alguna cosa? Ya va por allá. Hola. Sí. Nada, yo quería comentarte que, como has dicho, bueno, yo he entendido que los niños son concentración total, ¿no? Muy cercana, sí, a una frecuente concentración. Los niños están siempre jugando. Pues se trata de que estemos siempre jugando. Simplemente con esto, pues ya tendremos siempre atención plena. Claro, lo que pasa es que la vida de un adulto no es solamente jugar. La vida de un adulto es la cotidianidad. El juego, sobre cualquier adulto, le lleva a una condición de atención presencial. Pero también trabajar en su vida cotidiana, la labor que desempeña a diario, le puede llevar a una atención presencial. De igual manera, si ese adulto viaja, camina, puede observar su entorno y asombrarse de muchas de las cosas que normalmente no nota. Un paisaje, la arquitectura misma, el cielo, el frío, el calor. Nosotros, como parte de nuestra propia inestabilidad y obsolescencia mental, no nos solemos asombrar por las cosas, ni solemos ya sorprendernos por el mundo. Y de esa manera entonces nos perdemos cosas absolutamente exquisitas de la vida. Lo más exquisito de la vida es perdernos en aquello que percibimos. Eso da una profunda libertad. Cuando ustedes aman, lo que hacen es envolverse de aquello que aman. Ven en todas partes aquello que quieren, porque les acompaña y les integra. Lo más hermoso de una percepción de atención es justamente que opera de esa manera, es que se ven envueltos y llenos de aquello.
de la propia ausencia de sus propios mecanismos de control o de voluntad y quedan esparcidos en la dulce condición de simplemente estar atentos. Eso hace el juego y muchas otras herramientas. Sí. ¿Pudiste, por ejemplo, ahora que estás con el micrófono, te hago una pregunta o varias preguntas? ¿Pudiste seguir el juego? Sí. Vale. Hubo un instante del juego donde les pedí que se fuesen adentro. Intentaron recordar si vienen pensamientos o si hay contenidos mentales. ¿Te acuerdas? Sí, pero se iban enseguida. Muy bien. La pregunta es, ¿qué quedaba después de que un contenido mental se iba? ¿Qué quedaba en tu mente? Libertad. Vale. Puede llamarle también, por ejemplo, quietud, silencio, vacío. Bueno, no sé si vacío. Lo otro que has dicho, sí, el vacío... No había nada. Vacío. ¿Y qué hay ahora? Bueno, ahora puede haber comentarios, más pensamientos, es más fácil dialectizar, pero en ese instante había una cosa, y es que el vacío tendía a ser continuo. Plano. Plano. Estamos de acuerdo. Se dan cuenta que normalmente es muy difícil que haya un pensamiento que se sostenga o que la plenitud del vacío se aprecie, porque siempre hay altibajos, siempre hay pensamientos, inquietudes, sentimientos, siempre hay algo que pensar, sea chorrada o no, pero siempre hay algo que pensar. ¿Te das cuenta que en este instante había plenitud de vacío? ¿Estamos de acuerdo que no había el más mínimo esfuerzo por sostenerse allí? ¿Te das cuenta que si un pensamiento venía, fácilmente se disolvía? ¿Y qué quedaba? Te pregunto, basados en esa experiencia, ¿tú crees que el vacío flota sobre los pensamientos o los pensamientos flotan sobre el vacío? Que los pensamientos flotan sobre el vacío. Vale. Si los pensamientos flotan sobre el vacío, quiere decir que el vacío es más estable que los pensamientos. Pero ¿te das cuenta que ese vacío tampoco posee fronteras? No hay un lugar donde termine el vacío. Es sin límites el vacío. Es decir, estabas percibiendo una realidad estable y sin límites. Sí, exacto. Vale. El que percibía esa realidad estable y sin límites, ¿estaba atrás y el vacío al frente o estaba en todas partes del vacío? Pues en todas partes. Vale. El perceptor está en un vacío ilimitado y es simultáneo al vacío. Es simultáneo al vacío. Coexisten superpuestos ambos, vacío y perceptor. A esa superposición de objeto y sujeto le llamamos no dualidad. Lo que experimentaste es la no dualidad. Pero esto ocurre en muchos momentos de la vida. A mí me ocurre cuando estoy trabajando, Sí, señor. cuando leo, Claro. cuando veo un partido de fútbol. Sí. No siempre. Lo que estoy diciéndote es que normalmente cuando tú estás viendo un partido de fútbol estás concentrado, pero no alcanza a ver no dualidad porque la no dualidad implica la conciencia de todo el campo. En el caso interior, muchos de ustedes pudieron ver que el vacío estaba al frente. ¿Estamos de acuerdo? Pero en algunos, como en tu caso, el perceptor ya pasó de estar atrás a estar en todas partes. Cuando pasa de estar atrás a todas partes, se llama no dualidad. Lo que tú en tu vida cotidiana haces es concentrarse externamente. Si tuvieses la destreza de cuando terminas de ver el partido de fútbol, hablar con tu pareja desde ese mismo lugar de concentración y después ir a preparar la comida desde ese lugar de concentración, la suma de esos presentes te harían llegar a la no dualidad. ¿Me sigues? Es decir, fluir en el presente te lleva a la no dualidad.
Pero esa experiencia ni siquiera es meditar, pero es un paso cercano a la meditación. La meditación se da cuando puedes fluir constantemente en la no dualidad de la concentración no dual. Bueno, yo opino que es integrar la meditación en los actos. Sí, así es, tal cual. Así es. Lo que pasa es que al integrarla, lo que eres tú, que desde el comienzo deseas integrar, en el proceso de integración desaparece. Tú eres, con el anhelo de la integración, como el pedazo pequeño de leña que se usa para prender el fuego de la chimenea, que cuando se prende, el fuego mismo la consume. Todo tu interés se consume en la práctica del presente, pero sigues existiendo tú, más allá de ti mismo como historia. El que toma el control se llama aquello, lo que eres, lo que es. Eso. ¿Alguien más? ¿Le puedes dar el micrófono, por favor? Aparte de estar ahí en ese vacío, ¿no? Y que te vengan o no te vengan pensamientos, ¿no? Aunque los pensamientos se vayan, hay otras cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha distraído un móvil que como que vibraba o sonaba a cada momento, ¿no? Entonces yo me iba con el móvil, volvía. Exactamente. Me iba con el móvil, volvía. Supongo que cuando estás verdaderamente en el momento, en esta conciencia realmente, no sé cómo lo has llamado exactamente, ¿no? Pero que estás, no sé, integrado, ¿no? Dentro de esa, fuera y dentro, no te vas con el móvil, o sí te vas. Así es. Esto es como todo, es práctica. En la medida en que tú cada vez creas mayor inercia, se llama inercia, es la tendencia a permanecer en movimiento o en reposo. En la medida en que tienes una mayor inercia en la propia concentración interior, en ese vacío, cada vez los objetos externos van a distraerte menos y serás llamado menos por ellos. Hasta llegado a un límite en donde simplemente desaparecerán todos los sentidos. Estarás clausurada en tu mundo interior en un inmenso vacío. Lo más seguro es que te localices en todas partes de él. Entonces, cabalgarás el universo sin movimiento mental y sin límites. Eso es la concentración no dual. Eso es la no dualidad. Eso es la libertad. Ese es el acceso previo a la libertad total. Ese es el segundo estaño, el segundo peldaño. Sí, claro. Pero no funciona. Mira. Maite, allá hay un micrófono. ¿Le puedes facilitar el micrófono? Sí, me gustaría preguntar si alguien ha sentido inquietud. Otra opción, ¿no? Inquietud continua. Este estado de quietud mental, Maite, es como un espejo. Cuando uno finalmente se mete en sí mismo, también aparte de haber quietud, pueden dispararse otras experiencias. Cuando uno limpia el espejo claramente después de la ducha, es capaz de ver las pequeñas impurezas que hay en la piel. Entonces se acerca y aprieta, ¿no? Pero si recién sale, el pequeño humo apenas permite ver un contorno. Este tipo de prácticas de interiorización son capaces de despertar inclusive realidades inconscientes.
pueden llegar a despertar vuestros propios demonios, que están escondidas a través de la no creencia que ellos no están allí. Porque muchos de los nudos que hemos hecho en el pasado a la cuerda de la vida tienen que resolverse para poder ser libres. Una de las cosas que hacen las prácticas interiores correctas es hacer consciente lo inconsciente. Entonces habrá momentos de su práctica, o inclusive en las horas de la noche mientras duermen, o cuando descansan, o en cualquier otro instante, que sean de alguna manera distraídos o atacados por todo aquello que somos que no queremos ver de nosotras mismas. Y en muchas ocasiones las personas que empiezan a hacer práctica meditativa, lo primero que notan es la terrible inquietud de sus mentes. Y lo que demuestra esto es la terrible lucha en que esa persona se sostiene para poder transformarse. El esfuerzo vital que está haciendo constantemente por mejorar y el esfuerzo y el cansancio que produce esa circunstancia. Ojalá que todos los buscadores siempre tuviesen una sonrisa en los labios. Ojalá que mis estudiantes en diferentes lugares del mundo siempre dijeran, no, yo siempre voy para adelante. ¿Qué va? Muchas veces como el cangrejo, van para atrás. Y entre más practican, peor les va, peor es su vida, más confusos, más inquietos. Y la verdad es simple, están despertando todas aquellas cosas que alguna vez nunca quisimos ver o observar. Esa terrible historia que muchas veces se oculta en el pasado de los tiempos, en la noche oscura de la vida sin tiempo. Ojalá que lo que fuésemos fuera solamente las decisiones finales que tomamos en el momento en donde queremos transformarnos. Pero más allá de eso que hay, más allá de eso hay mucha historia. Y esa historia se convierte en todos nosotros en un ancla. Y todas las cosas que hemos dejado pendientes, jóvenes, todas las cosas, eso no los quita la meditación. Tendrán que enfrentarlas, tendrán que tomar decisiones, tendrán que enfrentar su propia realidad como otros han hecho para poder hacerlo. Porque la libertad no viene de huir, viene de comprender y viene de enfrentar aquello que somos. La práctica no es un barco que les lleva a esconderse en las profundas aguas de un océano sin límites. Porque cuando busquen adentro, cuando buceen en su mundo interior, van a encontrar cosas que no quieren ver. Y tendrán que verlas. Y tendrán que observarlas. Y tendrán que perdonar y perdonarse. Y es después de esto, cuando ya están en parte reconciliados consigo mismos, que la vida va a sonreír, que las cosas empezarán a tener sentido y que algo simple llenará de manera extraordinaria. Y de esa manera entonces la vacuidad, la no dualidad será un descanso. Será como llegar a casa. Será como estar en el origen. ¿Alguna pregunta más? Dime. Ya viene. He estado oyéndole, muchas gracias por compartirlo. Y me sonaba mucho el tema del mindfulness, ¿no? Vivir en el presente, vivir en el momento ahora. Y a mí es una práctica que me encanta. Desde luego el tema de la meditación y eso. Y bueno, he estado pensando que dentro de esa meditación, esto lo comparto como pensamiento, dentro de esa meditación también surge pues ese amor, ¿no? Esa compasión, ese compartir. Dentro de ese vacío surgen como esas cualidades positivas de forma natural, ¿no? Que nos cuesta desde
desde nuestro yo pues nos cuesta mucho un poco tenerlo, ¿no? Y esa unión, eso sentirnos en todo, quizás hace que veamos al otro, ¿no? Como nosotros mismos y nos cueste menos extender eso, ¿no? Eso es lo que he sentido un poco de... Cuando habla de esto, habla de eso, ¿no? Habla de meditación profunda, de un poco de mindfulness, ¿no? O eso quería entender yo, ¿no? Desde a eso me ha sonado. Sí, mira. Dime. Y bueno, y con respecto al cambio, yo la verdad es que he tenido muchos años de búsqueda, de practicar la meditación y otras técnicas, y la verdad un poco me cansé. Hubo tiempos que me cansé. Y también quiero compartir que el cambio puede ser rápido. Que yo estaba muy empeñada en que los cambios eran lentos. Era como que yo tenía, ¿no? Para quien crea la vida, ¿no? Para quien crea la experiencia de la infancia, cuando te pasan muchas cosas, si tú eres sensible lo vives de una forma muy fuerte. Y entonces, pues te cuesta mucho superarlo. Yo creía que eso requería de años de estar sentado conmigo mismo y sufrir. Pero también quiero compartir que eso puede ser cosa de un momento, que es desde el momento que tú te lo planteas. Es decir, ya superado esto y lo voy a superar. Y es posible superarlo ahora y ya estoy bien. Y que parece que no, que yo lo digo y a mí hasta me parecía que no, pero que yo cuando realmente he empezado a sentirme plenamente bien, ha sido cuando tomé la decisión de decir, no necesito, la meditación sobre todo sí, eso para mí es fundamental, ¿no? Pero no necesito tanto entender, no necesito tanto comprender, quiero salir ya de este momento. Y lo hice con acciones, ¿no? Puedo ser la persona que quiero ser. Vale, mira, cuando solemos funcionar en la cotidianidad, para comunicarnos usamos el lenguaje. Nuestros sentimientos comunes y nuestros pensamientos comunes son la forma de expresión de nuestro lenguaje. Solemos pensar y sentir en aquellas cosas que podemos hablar, comunicar. En la mayoría de las ocasiones, el lenguaje simplemente es una expresión limitada de nuestra propia limitación personal. Al igual que tú, creo que hay sentimientos y emociones que el lenguaje no puede expresar y que en ciertas ocasiones otro tipo de experiencias sí son capaces de hacerlo. Creo, por ejemplo, que el amor es más fácil de expresarlo y definirlo con caricias que con palabras. Creo que la alegría es más fácil de expresarla con sonrisa que con palabras. Las prácticas interiores despiertan unas formas de reacción no frecuentes comunes como la compasión. Despiertan sensaciones diversas como la profunda entrega, la confianza profunda en el género humano, en uno mismo. Y en la medida que las experiencias interiores profundas se van dando, nos van transformando evidentemente tan rápido o tan lento como queramos. En el fondo depende de nosotros mismos del grado de riesgo que tenemos o el grado de sed que tenemos por beber de la sabiduría. Estos mundos de la no dualidad, estos mundos de las realidades profundas en la concentración interna y externa, están acompañados de innumerables sensaciones que muchas veces desconocemos, por ejemplo, la alegría sin objeto, la alegría de ser y existir, el contentamiento y muchas otras más que se van dando en la medida en que vamos profundizando en todas aquellas actividades que de una u otra forma van derrochando libertad y quietud. Al igual que tú, creo que el ser humano tiene una inmensa ventaja y es que puede lograr la libertad en cualquier instante. El problema del ser humano son sus hábitos, sus creencias de que no es capaz, de que está limitado por su historia.
Pero la comprensión, el aprendizaje, nunca está limitado por el tiempo ni por el espacio. Y en cualquier tiempo podemos no solamente aprender, sino comprender. Haremos una última pregunta. Bueno, dime. Curiosamente, me ha surgido un pensamiento, una idea que durante toda mi vida no había surgido. Ha surgido justamente en este instante. Como decía Marisa, es verdad que cuando uno intenta estar concentrado, intenta estar en meditación, surge una inquietud. Pero se me ha venido a la cabeza varios momentos en mi vida, creo que es que por el placer de haberlo vivido, creo que recuerdo que han sido 3 o 4 veces, y quiero saber si es eso de la no dualidad que has comentado, porque hace bastante tiempo que no entro en ese estado, y es un estado como dices, en el que estás haciendo algo y nada más. Lo curioso, y por eso lo comparto con todos vosotros, es que sientes, y es lo que yo añoro, como un cosquilleo, yo lo siento como un cosquilleo, como algo de placer, de hormigueo en la cabeza, yo no sé si en la cabeza o no sé dónde. Todos sabemos lo que es un orgasmo, pero yo no lo sé describir. Lo he vivido en mi vida 3 veces. No. Pues te garantizo que es algo que no sé describir. Me ha venido a la cabeza porque creo que puede ser lo que has comentado, que es como la no dualidad, no sé el estado meditativo al tercero a dónde te lleva, porque si ya en el segundo sientes eso. Sí, la verdad es que todas aquellas experiencias que están más allá de ti mismo son las más profundas, son las más estables y son las más firmes. Muy seguramente alguna de ellas tiene que ver con formas de libertad y de intensidad de vida que son inenarrables. Todas tienen algo en común, es que no eres dueño de ellas, simplemente estás inmerso en ellas. Y eso es lo que vale. Hay una última pregunta para el joven. Sí, ya va. Buenos días a todos. Fecha, veo que hay muchas Ya va micrófono. personas que habemos aquí, me incluyo, que tienen muchos traumas infantiles. Sí. Seguramente. Seguro. El estado que tú me quieres orientar de que es el origen, que es un estado de plenitud de pensamiento, 24 horas al día, inviable. Porque cuando no es lo mismo orar, cuando tú transmites la palabra, que yo recibirla, ¿no? Cuando la recibo, claro, tengo más sentido, ¿no? Cuando veo a uno de nuestros compañeros que va al cuarto de baño, me fijo, se me fue, pero vuelvo a ti. Tú estás a nosotros, nos ves, nos contemplas, nos quieres inculcar, adoctrinar, ser el padre de nosotros. Muy bien, yo soy pollo y tú eres ahora mismo la gallina, lo veo bien. Que yo lo admito, pero es muy fácil hablarlo. ¿Qué es tu pregunta? ¿Qué es lo que quieres preguntarme? ¿Realmente llegas a tener todo el tiempo el control de tu pensamiento? Nadie puede llegar él a tener el control. La única forma de tener el control total es que no lo tengas tú. Cuando no lo tienes tú y te entregas a ello, ahí está el control total. Sí, cuando me limpio, me vacío, como cuando dices que te fuiste, que no me fui, que eres pleno, ¿no? Sí. Pero son momentos, ¿no? Suelen ser en la mayoría de las personas momentos, y esos instantes le llamamos concentración. Pero una mente forjada en la presencia es capaz de hacerlo extensible a minutos, horas o días. Me sobraría el Mercedes, la casa en el limonada. No, es que no te preguntas eso. Como tampoco te preguntas si te sobra ser hombre o mujer, o respirar o no respirar. Es fundamental para ti respirar, pero no estás pendiente de ello, es automático.
El Mercedes y las cosas que ya no vas a quitar. Pero no vas a sentirse dueño, poseedor de las cosas como sueles tenerlas mientras lo hacías. Simplemente todo ocurre, todo acontece. No es lo mismo un recuerdo que una vivencia. Es lo mismo para el cerebro, pero depende del presente, donde un recuerdo se puede convertir en presente o en algo innecesario. Lo que tienes que aprender es a fluir en el camino que se está haciendo mientras conduces. Solamente tienes la opción del presente, de lo que acontece. Sé diestro en él y lo demás, mientras no se necesite, déjalo de lado y toma solo lo que requieres. Eso es todo. No, hay momentos de futuro, hay momentos de presente que se requiere el futuro. Hay momentos donde tú tienes que investigar, promover y proyectar. En ese instante el futuro es presente, porque se requiere. Pero ya hecho lo que se hizo, tienes que dejarlo para que simplemente acontezca. El futuro también es presente porque yo hoy pienso en ese futuro. Si el presente requiere que pienses del futuro, el futuro es válido. Y se convierte en presente. Si no, se convierte en algo que simplemente te invade. No hace daño. ¿El daño es relativo o es necesario? Depende de quién lo dice. Para ti lo convierte en hábito y al ser hábito se hace corrosivo. El problema de la mente son los hábitos, las respuestas automatizadas con sentido protagónico. Ese es el problema del ser humano. El ego. El ego es necesario también, ¿no? Es como una madre que cuida a ese hijo, ¿no? Que hace que no te hagan daño el que... Cuando la madre ama profundamente a su hijo, no siente que sea ella, es el amor el que ama. El amor de una madre hacia ese hijo. Es el amor el que ama, no ella. Como último, agradecerles profundamente a Andrés, al staff que ha organizado esta charla, darle paso al siguiente conferencista, a Marta, a quien ya hemos en alguna ocasión compartido en otros lugares, y agradecerles profundamente su interés, su apoyo, su escucha ante estas ideas que no son más que la simple experiencia personal mía. Muchísimas gracias, jóvenes, y hasta siempre.